Sí, hay mecanismos, hay seguros que se compran y todos tienen que pagar parte de la factura. Todos ¿Un los subsidio consumidores. es un impuesto? ¿Perdón? ¿Un subsidio es un impuesto? ¿Eso es lo que acaba de decir usted? No, mi intervención anterior tenía que ver que hay ciertas decisiones que se hacen que digamos que se pueden ser entendidas como forzar a un ciudadano a aceptar algo. Cuando ya he centrado la respuesta en el tema del pago a la tarifa de consumidores para financiar un proyecto privado, es un esquema que se utilizó porque se entendía que los beneficios para la sociedad eran mayores que los costos, incluso los costos temporales, y que iba a haber un repago con una reducción de las tarifas y un acceso a energía limpia y barata. Entonces, es un tema discutible, sí, pero yo no creo que esto se riña con la Constitución, uno, y dos, la verdad que no podría yo ahondar más, digamos, si es que esto va en contra de nuestro modelo social de mercado, la Constitución. Son, en realidad, preguntas que las hacemos en base al desarrollo que usted ha hecho en su última exposición. También ha hablado del proyecto de Camisea. Sin embargo, sería bueno dejar constancia que en Camisea se tenían los estudios definitivos dejados por Móvil Shell. ¿En Gasoducto Sur Peruano habían estudios definitivos, señor Castilla? Los estudios, yo no conozco el proyecto de Camisea en detalle, como lo que usted menciona, sí sé la historia de Camisea. Ahora, son estudios que ya no se ponen actualizados, estaban cuando se dio. No, le pregunto solamente si el Gasoducto Sur Peruano tenía estudios definitivos. Los estudios de Camisea tenían los estudios suficientes para dar un proyecto integral que incluyera el diseño, incluyera la construcción, la operación y mantenimiento. Tenía respaldo. ¿Tenía estudios definitivos? Es que si a uno le encargan el diseño de parte de un proyecto integral, por definición no puede tener estudios definitivos. Correcto. Ahí entonces lo dejamos. Congresista García Belaúnde. Señor Presidenta, el señor Castilla no es abogado, pero parecería que tampoco es economista, porque no ha podido explicar, ni creo que nunca va a poder explicar cómo se puede financiar un proyecto de 7.200 millones de dólares y cómo se puede financiar un proyecto que hay que invertir 900 millones de dólares anuales hasta que el proyecto tenga el gas, llene todo el tubo. O sea, mientras no se llene el tubo, el Estado tiene que subsidiarlo. ¿Y en qué parte del mundo, salvo el caso de Camisea, que fue una excepción, y en otra época, los usuarios tienen que financiar un negocio privado? O sea, los peruanos se nos han metido acá la idea, han venido acá los lobbies y han impuesto una norma que yo voté en contra, por supuesto, planteando una cosa elemental. Si voy a pagar el gasoducto, que me den acciones del gasoducto, porque es un negocio privado. O sea, los peruanos van a tener que pagar de todo el Perú que consuman luz, a través del recibo van a tener que pagar un negocio privado, no público. Y entonces, ¿de cuándo aquí el usuario de un taxi paga el taxi? ¿De cuándo aquí? ¿De cuándo aquí el usuario del metropolitano va a tener que pagar el metropolitano? ¿De cuándo aquí? Pagará el pasaje, pagará el viaje, pero ¿de cuándo aquí va a pagar el gasoducto? Y eso es lo que se hizo. O sea, ese principio no es de un economista del libre mercado, perdóneme, ni siquiera de un economista de la época de Stalin. Eso creo que es un espanto. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Gastar más que el Canal de Panamá, más que la ampliación del Canal de Panamá para, sí, beneficios, perdón, y corrijo, acá el señor Castilla ha dicho que el beneficio del gasoducto para el sur, no. Beneficio para el sur es el gas, llevarle gas, pero ese gasoducto no era beneficio para el sur, porque era demasiado caro el proyecto. Y como hemos visto acá, señor Castilla, por si acaso usted no se entera, nosotros aquí hemos visto ya y comprobado que las obras, las inversiones, las planifica el interesado para su propio beneficio, usando lógicamente alguna necesidad pública. Pero la necesidad pública existe. En todo el Perú hay necesidad pública, en todo el Perú, pero solamente
a los mafiosos como Odebrecht y sus asociados les interesa promocionar una obra con el gobierno, con los funcionarios públicos que lo hacen o por ignorancia o por corrupción o por desidia o por interés en quedarse en el cargo y no ser removidos, aceptan este tipo de proyectos sin darse cuenta que nos estamos hipotecando al futuro, están hipotecando al pueblo al futuro. Eso es lo que ha pasado. 7.200, ¿en cuántos años se podía pagar eso? ¿En cuánto tiempo? Y hoy día hemos descubierto, ahí están los informes oficiales, que no hay gas suficiente. No había gas suficiente en ese momento y ahora. Y nos lanzamos a un proyecto solamente para beneficio de los dueños del proyecto. Y lamentablemente el señor ministro de Economía no puso ningún tipo de reparos. Pero yo quiero hacer una pregunta, aparte de este comentario, Presidenta, es una pregunta que me interesa hacerle al exministro Castilla. ¿Qué se hizo para eliminar la exigencia del reemplazante, que el reemplazante cumpla con los requisitos establecidos en la famosa precalificación, en la famosa modificación de las cláusulas que permitieron el cambio del llamado operador calificado, que en ese caso era Enagás, porque se permitió cambiar el contrato de tal manera que ya no había un operador calificado y cualquiera, Odebrecht podía seguir operando eso después sin ningún problema, sin intervención del Estado. ¿Por qué se modificó el contrato del gasoducto del sur, que finalmente terminó beneficiando siempre a Odebrecht, al eliminar la exigencia del reemplazante cumpla con los requisitos establecidos en la precalificación y en la autorización del concedente del Estado en beneficio del concesionario? ¿Qué cosa pasó allí? ¿Por qué no se pusieron a esto o por qué en todo caso hicieron este cambio en el contrato que evidentemente beneficiaba solamente a Odebrecht? Señor Castillo. Gracias, Presidenta. No voy a responder a los comentarios, voy a seguirme a responder mejor a las preguntas para no desconcentrarnos del tema. A ver, yo me imagino que usted se refiere a la observación que hizo la Contraloría al cambio, digamos, en los artículos 9 del capítulo 9. Sí, 9.10.3. Correcto. Ok, nosotros, y ya ha sido mencionado por otros, yo creo que acá hay 4 puntos claros. Uno es que las bases son parte del contrato. Eso está en la parte de definiciones y dice taxativamente, dice que las bases, y lo leo, en las definiciones que se encuentran en el documento, dicen bases, es el documento incluido en sus formularios, etcétera, etcétera, que establece los términos bajo los cuales se desarrolla el concurso y que forma parte del contrato. Las bases y contratos no se pueden divorciar, van juntos. Eso es uno. 2, en esas bases se establecen los requisitos de calificación y se establece de que los requisitos de calificación se tienen que cumplir durante toda la vigencia de la concesión, los 30 años. Y si no se cumplen esos requisitos de calificación, hay causales de incumplimiento contractual establecidos en la cláusula 20,1 del C2 y C4, en el capítulo, digamos, que se refiere a la terminación del contrato. Por lo tanto, uno es que siempre se tiene que cumplir los criterios de calificación, incluido el operador calificado. Esos requisitos, digamos, tienen que cumplir con las bases. Las bases están vigentes durante toda la vida del contrato, hacen parte de la concesión, hacen parte del contrato. Los requisitos de precalificación de un operador calificado requieren, digamos, que los requisitos se cumplan todo el tiempo. Y uno es que hay causales de anulación del contrato, de incumplirse por un lado, y por otro lado hay un regulador, que es Sinarmin, que tiene que velar porque se cumplan todo lo que está establecido en el contrato y sus bases durante la concesión, el periodo de concesión, durante los 30 años del proyecto. Entonces, esta conclusión de la Contraloría General de la República, en la época del anterior Contralor,
digamos, carece de fundamento, porque es una lectura que no lee las bases. Y por lo tanto, en las bases se establecen los requisitos que siempre se tienen que cumplir, los 30 años, y no hay ningún perjuicio para el Estado, digamos, y hay formas como si es que se ponen, digamos, un operador que no cumpla con los requisitos mínimos que establecen las bases, causal de caducidad de contrato. Entonces, en conclusión, con respecto a este tema, el fundamento de la Contraloría carece de valor al simplemente haberse olvidado de las bases en su evaluación del contrato. Presidente, esa es la teoría de proinversión. El señor Castilla ha repetido básicamente lo que dice proinversión, pero eso no dice la Contraloría, ¿no? La Contraloría no dice eso, es todo lo contrario, lo observa, porque Odebrecht quita al operador calificado y pone a cualquiera después y maneja eso como quiere durante el resto de la concesión. Así que, sí. Congresista Alcorta. Gracias, ahorita el congresista García de la Onde. Primero, en el Estado, desde el presidente del Palacio de Gobierno hasta la última municipalidad, local o de gobernación, para cualquier inversión del Estado, dar de baja, de alta, regalar, vender, comprar, lo que sea, se necesitan tres cosas, y las sabe usted como ministro de Economía. El informe técnico, la necesidad de la obra, el informe legal que la ley, la Constitución lo permite, y el financiamiento de darse el caso, si no es una concesión. En el caso de usted es una concesión. Entonces, si yo doy una concesión, a pesar que yo le entrego la concesión, corre con todo, absolutamente todo, hasta con la garantía del caso. Acá las concesiones casi han sido regaladas, prácticamente nosotros terminamos pagando la garantía. Esa es la concesión, y la concesión se limita exactamente a todos los parámetros que ha sido la licitación, porque entre una iniciativa privada, porque así arranca, la iniciativa privada también se pone en licitación. ¿Es así o no es así? Esa licitación o la gana el que la presentó o le pagan al que tuvo la iniciativa. Eso es lo que yo conozco como iniciativa privada. Pero la persona que tiene la concesión, la empresa, corre con todo, absolutamente con todo. Es lo que no se ha dado con el Perú. Y el tema de el tema de las subvenciones del Estado, con todo el saqueo que ha habido en el Perú, no pongamos al país, al Estado como un pobrecito, va a costar el subsidio, más nos va a costar la corruptela que ha habido y la que todavía sigue habiendo, más que el subsidio del Estado. Gracias, congresista. Presidente, yo quisiera tres preguntas muy cortitas para no insistir más en nada, ¿no? Al señor Castilla, si ¿cuál fue la participación de Javier Illescas, director ejecutivo de Proinversión, en todo el proceso del gasoducto del sur peruano? Porque hemos visto que ha habido emails entre el señor Illescas y el señor Castilla buscando alargar el proceso y que al final no se alteró el calendario, ¿no? Había unas fechas y no se atendió el calendario. Después, ¿por qué se descalificaron al postor Consorcio Gasoducto del Sur, que fue realmente la única competencia que hubo en ese momento? Y hay que recordar que a las 8:30 de aquel día lunes, que se entregó la obra, la Buenapro, inversión antes de la hora acordada y fuera de horario habitual de trabajo, informó al consorcio que la modificación solicitada la dejaba fuera del concurso. En esa misma mañana Odebrecht ganó la licitación y se adjudicó el gasoducto del sur. No sé si algo puede decir al respecto. Y finalmente, en su calidad de ministro de Economía, su despacho emitió algún informe sustentatorio sobre la procedencia de la modificación del contrato, si su despacho hizo algo en ese momento, y finalmente si el señor Castilla sabía que Edgar Ramírez Cabanillas, acusado ahora por la Fiscalía, habría sido asesor de Kuntur, que fue la empresa que ganó el concurso y luego se sustituyó, y que en su gestión presidió el comité de selección del proyecto de Gasoducto del Sur en Proinversión. ¿Usted lo designó a él o a los miembros del comité de selección? ¿Quién los eligió al comité de la selección? Y finalmente, si se encuentra el señor Castilla en calidad de investigado por la Fiscalía en el caso del Gasoducto del Sur, ante el despacho del fiscal Reinaldo Avia
y ahora a cargo del equipo especial de Fiscalía, a cargo del fiscal Hamilton Castro, si está o no en calidad investigado. Esas serían las preguntas, Presidenta. Señor Casilla. Muchas gracias por sus preguntas, congresista, por intermedio de la Presidenta. A ver, usted me ha hecho 5 preguntas. Los correos y asumo la renuncia de Illescas, 1. 2, la descalificación per se del postor de los eléctricos. 3, si hubieron informes del MEF cuando se modificó el contrato. 4, la designación de Edgar Ramírez Cadenillas y sus conflictos de interés, supuestos. Y 5, si es que yo tengo alguna investigación fiscal. ¿Correcto? Entonces voy a responder una por una. Con respecto a ver, yo sí me enteré de esto porque salió en el comercio, obviamente, todo un reportaje de esto, y entiendo que hubo una discusión en el seno de la comisión con respecto, digamos, a unos correos electrónicos y tal, y que eso, digamos, me los comunica a mí el exdirector ejecutivo Javier Illescas, y que yo no hago nada, digamos, silencio. He escuchado los videos. Entonces, a ver, aclarar varios temas. La renuncia de Illescas no se ratifica por este hecho, él la reitera. Él ya había renunciado 3 meses antes, como consta en su carta, donde él agradece por la confianza y reitera su renuncia que presentó hace 3 meses. Él ya había renunciado, él se quería ir, digamos. Entonces no fue como se ha presumido, que él renunció, digamos, por este hecho. Él ya se quería ir, ¿qué razones tendría? Ahora, si uno analiza el contenido de los correos, porque he tratado de conseguir, la verdad, que los oficios, hasta anoche no me ha sido posible conseguir los oficios cuando se pedía la ampliación, entonces me voy a remitir a lo que dice el correo, según el comercio, digamos, que fue que publicó esta información. Acá, según el correo del director ejecutivo, habla de 2 pedidos. Él dice, para el consorcio eléctrico, ampliar 3 días el proceso de adjudicación, digamos, y presentación de sobres, 3 días. Del 26, que está establecido, al 30, 3-4 días, y del 30 al 3 de julio. Eso es lo que está pidiendo, 3 días. Y de otro consorcio que quería 15 días más, Energy Transfer, que era la empresa que estaba ahí nosotros. Pero acto seguido, él dice, esto puede ser un bluff, puede ser una estrategia, digamos, pero solamente pedía 3 días de cronogramas que ya habían sido cambiados anteriormente. E incluso, citándolo al correo que él hace mención, él habla que no importa si hay conflicto social, no importa lo que va a decir el Congreso, esto va a determinar de que no haya un postor, que nos quedemos con un postor único. Bueno, en un ejercicio de ponderación, digamos, si uno habla de la reacción del Congreso, y acá me gustaría acercarle a la Presidenta oficios mandados a mí por las autoridades en pleno de la región Cusco, no solamente le leo el asunto, exigimos cumplimiento de fechas previstas para la licitación del gasoducto del sur, y oficios de congresistas de todas las tiendas políticas, congresista de Guren, congresista Medina, de congresista Paza, 1. 2. B. También Cusco rechaza nueva postergación del gasoducto del sur, digamos, protestas en Cusco dejan 5 heridos y 7 detenidos, porque un consorcio está pidiendo 3 días, y si no se presentaba. A ver, en un ejercicio de ponderación, si me pide 3 días, entonces, ¿por qué no me pide un mes? ¿O por qué no me pide 15 días? ¿Por qué 3 días? Cuando hay esas contingencias y esa preocupación real
y el país se haya atravesado por conflictos sociales, digamos, en su momento hay que ubicarnos en el momento que esto se dio. Y efectivamente, pese al pedido del consorcio eléctrico, ellos presentaron el 26 de junio sobre 2 y un sobre 3. Entonces, no había tal, digamos, tema que si tú no me das 3 días, no me presento. Porque se presentaron. Entonces, sí, fue una decisión, no por una presión de nadie, sino porque hay mucho el juego del bluff, de asustarte para tú mover tus cronogramas. Y sí, pero ellos pedían, mueve la fecha del 26 al 30, porque si no, no presento. Y presentaron su sobre 2. Entonces, acá yo creo que tenemos que relativizar, y cuando se dice, no, ¿qué hizo el ministro? Claro, ¿qué hizo? Estaba copiado el jefe de gabinete de asesores y le instruí, bueno, averigua, conversé con mis colegas del Consejo Directivo y justamente ponderamos, digamos, porque después de esto, estos correos electrónicos, entra la famosa carta, y ahí voy al segundo punto, de descalificación, digamos, donde cambian, digamos, una carta entregada 8 minutos antes de la entrega del sobre 2 y 3. Y acá lo que voy a hacer es, no voy a referirme que sea el estudio A o B que pidió por inversión, sino me voy a referir a las contradicciones y a la argumentación que la misma Corte Superior de Justicia de Lima, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, establece con respecto a esa descalificación, que fundamenta en su parte, digamos, en los fundamentos, fundamenta, y voy a permitirme usar, ni siquiera es un documento hecho por los estudios que pueden haber tenido conflictos de interés o no, sino por el propio juez que está fallando sobre el caso. Y voy a ser textual con respecto a esto. ¿Qué cosa dice el juez en la 11ª fundamento? Sí. Es el expediente 30.691/2014, el proceso de amparo. Un poquito de antecedente, porque este es un punto importante, si me permite, Presidenta. Cuando inicialmente el consorcio perdedor reclama que se han vulnerado sus derechos, digamos, pudo haber acudido a una segunda instancia y agotar la ruta administrativa, después de irse al Poder Judicial, pero decidió ir directamente al Poder Judicial. Y el juez inicial, cuando ve esto, para ver si lo admite, lo desestima. Ese es el primer rango. Cuando los eléctricos reclaman, me han descalificado, han vulnerado mis derechos constitucionales, debido proceso, etcétera, lo desestima el juez. Habrá habido algún bis o algo para que sustente una apelación y se admite el caso y para que se vea, digamos, el tema de fondo. Y sacan este fallo. Y voy a leer el segundo párrafo del 11º fundamento. Y acá creo que es importante. Es bien importante esta parte. No voy a hablar ni del estudio de Danó, ni de Checopar, ni del Marugarte. Sí, lea, por favor, el texto que va a leer. Disculpe, Presidenta. Lo que pasa es que ya afirmó en más de 3 oportunidades que no se va a referir a los argumentos de los estudios de abogados. Entonces, por favor, al punto que usted quiere mostrar. Resulta importante añadir que en un procedimiento generalmente aceptado, resulta importante añadir que es un procedimiento generalmente aceptado que el comité calificador de todo concurso, al detectar o verificar una falsa declaración durante el trámite de la convocatoria, determine la descalificación por afectación al principio de veracidad. La primera parte de ese párrafo. ¿Ya? Cuando yo no soy abogado,
pero me he preparado para poder responder algunas preguntas. El principio de veracidad, ¿cuándo se viola? Cuando se presenta información falsa o inexacta. ¿Qué dice a continuación el juez? Sin embargo, debe tenerse presente en este caso que si bien la declaración jurada al referido sobre contenía una declaración no exacta, violación del principio de presunción de la veracidad, ello se determinaba por la propia información brindada por el postulante respecto de hechos posteriores a su declaración. Ellos están valorando que la declaración jurada que se presentó en el sobre 2, que debe ser exacta a la que se presentó en el sobre 1, digamos, es inexacta porque le da cabida a esta carta que es fuera del proceso, que fue introducida 8 minutos antes de la presentación del sobre 2. Uno abre el sobre 2 y efectivamente compara ambas declaraciones juradas y son iguales, salvo que metieron esta carta 8 minutos antes del proceso. Entonces, el mismo juez está diciendo, si se vulnera el principio de veracidad por información inexacta, que él mismo hasta lo sustenta, entonces cabe la descalificación del postor. Estoy viendo el fundamento. Pero él le daba un valor subjetivo a un documento que no era parte del proceso. Pero cuando se presenta esa carta, no fue admitida como parte del proceso. No se sabía el contenido de esa carta. Entonces ya había habido una vulneración del proceso y el mismo juez, que después falla de una forma totalmente distinta, contradictoria, hace la argumentación. Entonces, acá yo quisiera referirme a un tema porque yo creo que el tema, y mi criterio, permítame... Señor Castilla, antes de que pase a lo siguiente, yo le pediría que, así como ha expuesto ese fallo del juez, y ya que lo ha estudiado, parece que ha venido preparado para esto, nos diga cuál fue el fallo final en este proceso en sede judicial. Sí, correcto. Declarar fundada la demanda presentada por Tecpegas, Gasoducto del Sur y la otra, TGI, o sea, Sempra, TGI y Techin. Ahora, cosa curiosa es que no está O sea, declararon finalmente fundada la demanda, ¿no es cierto? Hubo una contradicción, señora Presidenta, entre su fundamento y su fallo. Bueno, parece que ahora sí está actuando usted como abogado, me estoy haciendo una interpretación jurídica de una resolución judicial. ¿Le está usted cuestionando? Le estoy trayendo un elemento, porque no estoy citando siquiera a los estudios de abogados, un elemento que se desarrolla en los fundamentos de un juez que ha estudiado el caso. Que finalmente termina declarando fundada la demanda. ¿Me permite? Sí, por supuesto. Gracias. Pero cosa curiosa, que justamente con la empresa que decidió reducir su participación de 25% a 2%, no figura, digamos, dentro de los demandantes. Y me permito nuevamente, y le ruego me excuse por, digamos, lo largo de mis intervenciones, pero quisiera ser textual, y es un tema que yo entiendo que algunos congresistas han levantado, es 2 citas que en la Comisión Salaverry, el señor Mile Casic, representante del consorcio, digamos, perdedor y demandante en este caso, y voy a leer para no ser, digamos, pregunta, ¿tuvo alguna reunión previa a la adjudicación con algún representante o funcionario de la empresa Odebrecht? Pregunta el congresista Salaverry al señor Casic. Respuesta. Sí, tuvimos una reunión con el señor Barata antes del otorgamiento de la Buena Pro. El señor Barata vino a una reunión organizada que solicitó a través de la gente de la empresa Suez. Y el propósito de la reunión fue explorar la posibilidad de unir ambos consorcios, el consorcio Odebrecht-Enagas con el nuestro. Aparentemente el espíritu del señor Barata era tratar de eliminar a un postor serio del proceso, porque así nos veía. La oferta que hizo era considerar la posibilidad de juntar el consorcio de ellos con el nuestro en una proporción 50 a ellos y 50 a nosotros. Obviamente lo que dice es que ellos rechazaron. La segunda pregunta, que yo creo que también es bastante válida y pertinente,
y lo ato al tema de la descalificación y a lo que acabo de comentar del fallo, de la fundamentación. Pregunta. Una pregunta un poco subjetiva le voy a hacer. Le pido que me permita esa liberalidad. Si ustedes dicen que el señor Barata en algún momento se les acercó para poder asociarse con su consorcio, recibir una respuesta negativa de su parte, ¿no cree que puede haber convencido a algún miembro de su consorcio, como a la empresa que finalmente pidió la modificación en el porcentaje? ¿Cree que puede haber sido una posibilidad? Pregunta el congresista Salaverry. ¿Qué responde el señor Casic? También le voy a responder de forma subjetiva. Después de todo lo que sabemos, y no como sospechas, sino como hechos reales, yo no pondría mis manos al fuego por los miembros de ningún consorcio y tampoco por los míos. Tampoco voy a defender la honradez y la honorabilidad de ningún miembro de los consorcios. O sea que si esta posibilidad cabe dentro de lo posible, por supuesto que cabe dentro de lo posible. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Sí, señor Casilla, nosotros hemos tenido al señor Casic acá también y se le han hecho las preguntas que consideramos pertinentes. Es más, de ser necesario apoyaremos la investigación en los interrogatorios que hayan en otras comisiones como la excomisión Pari o la comisión Salaverry. Muchas gracias. Solamente yo quería traer a colación que acá, digamos, hay, y es mi opinión personal, Presidenta, es que, digamos, yo no sé si se descarta, porque no sé cómo están investigando, y yo soy muy respetuoso de cómo usted está conduciendo, digamos, esta comisión. Pero acá hay un tema, digamos, que no hay una explicación lógica ni coherente de introducir una tremenda, digamos, contingencia innecesaria que interrumpe el proceso. Digamos, ese es el punto. Y el punto es que esto también ocurrió en otros proyectos. La línea 2 del metro, donde Odebrecht le sacó de concurso a otros postores brasileños para consorciarse. Y así jugaban las empresas. Entonces, voy a la tercera pregunta del congresista. Para la modificación del contrato hubo un informe del MEF, hay un informe del MEF del contrato final, la versión final, porque la versión final, hay distintas versiones, la versión final es la que tiene que tener un informe favorable del Ministerio de Economía, así como de Energía y Minas y de Ocinermin, para que pueda ser final y ser publicado, digamos, y ser aprobado por el Consejo Directivo. Si no, no son requisitos. Yo no conocía a Edgar Ramírez de antes, no sabía de sus vinculaciones, y esta fue una propuesta, como ha sido dicho en esta comisión, del ministro de Energía y Minas, Leonardo Mayor. Y en la Fiscalía, efectivamente, estoy como testigo en el caso justamente de que el procurador anticorrupción de su momento está investigando al señor Ramírez Cadenilla y a la señora Clara Jocama, el fiscal Avia, de la segunda Fiscalía Anticorrupción. Una precisión, el señor Mayorga también había trabajado para Odebrecht, por si acaso, ¿no? Bien, un ministro de Energía, bien vinculado a intereses particulares, ¿no? Y finalmente no se apeló o no se fue a la vía administrativa porque costaba $25.000 a Proinversión, que no quiso gastarlo, ¿no? Congresistas, cumplo con informar que a partir de las 3 de la tarde se desarrolla sesión de la Comisión Permanente en este espacio, y siendo que todavía tenemos varias preguntas que hacerle a nuestro invitado, que además le agradecemos que ha hecho un viaje exclusivamente para poder asistir a esta comisión, a la citación, lo mismo que valoramos. Quisiéramos suspender la sesión para poder continuarla en otro ambiente, y de paso damos un espacio para poder tomar el tiempo necesario en este intermedio para las necesidades que nosotros tengamos. Reanudaríamos a las 3:15 de la tarde en la sala Bolognesi. Se suspende la sesión.
Bien, amigos, a las 2 de la tarde con 35 minutos estamos en agenda parlamentaria con esta suspensión momentánea porque el foro en donde se está desarrollando la sesión de la Comisión Lava-Jato con la presencia del exministro Luis Castilla va a tener que trasladarse a otro ambiente porque se debe acondicionar el hemiciclo central a fin de que a las 3 de la tarde sesione la Comisión Permanente del Congreso de la República. En agenda está previstas las 2 denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, así que hay que acondicionar con el personal del caso el ambiente para recibir a los miembros de la Comisión Permanente, que son obviamente muchos más que los de la Comisión Lava-Jato. Mientras